realidad nos muestra una sociedad violenta, apresurada y llena de conflictos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para lograr el cambio. Bienvenido a Actualidad 506 por Radio Fides 93.1 FM y San José TV. Actualidad 506, sumando historias para el cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de Radio Fides? Es un honor acompañarles esta tarde. Esta tarde estamos a través de la 93.1 FM Radio Fides en todo el territorio nacional y a través del Facebook Live de Radio Fides. Vamos también estamos haciendo la grabación de este programa para que luego sea transmitido por San José TV. Usted sabe que siempre le tenemos el servicio completo, así que esta tarde pues nuevamente le agradecemos su compañía. Decirles que hoy, bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema que nos ocupa, el tema de esta pandemia que está pues angustiando muchísimo a los hogares costarricenses. Ya trascendió el tema de la salud, si bien es cierto nos seguimos cuidando. Ya este lunes las autoridades reportan 330 casos de personas contagiadas, 16 casos más que la tarde de ayer domingo, cuando fueron 314. Es decir, el crecimiento de momento no está siendo tan exponencial como lo temían las autoridades, sin embargo, sigue siendo evidentemente un asunto de cuidado. Para este fin de semana se observó a muchísima gente en la calle, muchísima gente pues que estaba supuestamente haciendo compras y haciendo otras circunstancias, pero que en realidad lo que generaron fue realmente un problema para las autoridades sanitarias, porque bueno, imagínense ustedes, hubo 300 y resto de multas, en fin, tenemos que cuidar más esa parte, pero hoy estamos hablando y queremos hablar sobre el tema de las medidas económicas que está tomando el gobierno de la República. Y para eso contamos con la presencia de nuestro buen amigo, ahí lo tienen ustedes, ahí está el señor Daniel Suchar, ustedes ya lo conocen, es un analista financiero que ha salido en varios medios de comunicación, ustedes siempre lo han escuchado. Es una persona que conoce muchísimo de cómo es que se mueve la economía, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero, y ahora con el tema de esta crisis, Daniel, pues todos queremos saber si estas medidas económicas, si estas situaciones que están pasando, donde algunos trabajadores les están dejando sus salarios a la mitad cuando tienen suerte, en otros casos los están liquidando, pero las medidas estas que está proponiendo el gobierno para dar fondos a las familias, ¿qué tan manejable es esto? Queremos escucharlo de la voz del experto. Muy buenas tardes. Hola Osvaldo, muy buenas tardes para ti y para todos tus seguidores. Por supuesto, el tema económico no se desliga del tema del coronavirus. Por supuesto, quiero empezar el programa recordando los protocolos de salud para todos tus seguidores, siempre mantener la distancia, lavado de manos, el tema del alcohol en gel, y por supuesto es algo que tenemos que sacar entre todos, y no solamente es el tema de la pandemia, de aplatar esa curva, sino también en la parte económica. Entonces acá en realidad va a haber un tema de colaboración, de solidaridad y de muchísima ayuda, en el cual vamos a tener que funcionar como sociedad. Por supuesto, Osvaldo, no podemos hacerlo solo, necesitamos un guía, y a veces el guía tiene que ser el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, y bueno, obviamente en las últimas semanas hemos visto algunas decisiones importantes que se van a ver ahorita ya reflejadas en algunos términos, como puede ser el crédito, como puede ser la luz, el agua, el teléfono o algunos otros los bienes importantes. Daniel, se habla de un fondo que se logra establecer para aportar a 300 y poco más de 1,000 de familias, 200,000 colones mensuales, que si bien es cierto, sabemos que esto es apenas como para poder subsistir, pero se habla de 3 meses dando este fondo. El tema es cómo organiza el gobierno, cómo decide el gobierno y cómo define quiénes son las personas beneficiarias de un ingreso como este. Bueno, son varias preguntas y son las típicas interrogantes, Osvaldo, que todos tenemos, porque si bien es cierto, 200,000 colones puede ser un oxígeno, puede ser sencillamente algo que no alcance. Bueno, cada persona o cada núcleo familiar va a tener que tomar en consideración de qué estamos hablando
con esa dimensión de los 200.000 colones. Lo que sí es incorrecto en estos momentos, y ya te lo digo más como analista, quitando el tema obviamente político, incorrecto es no saber de dónde van a salir los fondos. Se hablan de algunos cargos, por ahí se habla de un impuesto solidario, se habla cargos a la gasolina, que es un tema importante en el día de hoy, casualmente a nivel internacional. Se habla también de algunos préstamos multilaterales, pero todo se habla y se habla y se habla y no hay en estos momentos nada tangible. Eso es lo que más me preocupa como analista, porque si bien es cierto, es una ayuda que se necesita y hay algunas alternativas para buscarla. Hoy lunes que estamos transmitiendo este programa, Osvaldo, lo veo, o mejor dicho, no lo veo, no veo cómo vayan a buscar el dinero tan rápidamente. Y por otro lado, es muy importante entender de que estamos en presencia de un 12,4% de desempleo. No estamos hablando una población muy pequeña, estamos hablando un grueso importante de la población, más el que se va a sumar con estas medidas, unas de cierre, otras de suspensión, etcétera. Entonces, en estos momentos, como te digo, hay un buen esfuerzo o una buena alternativa o de buena fe se quiere hacer, llevar a la población más vulnerable 200.000 colones, pero el problema es que la estructura no está. Entonces no sabemos en estos momentos a ciencia cierta de dónde va a salir el dinero y es lo que me preocupa. Bueno, vamos a ahondar entonces en ese aspecto, Daniel. Me parece que es justificado que las personas entonces tengan la duda y que obviamente tengan esa preocupación. Pero debido a que pues tu conocimiento trasciende incluso la frontera costarricense, quisiera que nos pusieras en contexto perdón, el tema de la economía norteamericana, por ejemplo, una de las economías más importantes del mundo, y cómo se está viendo colapsada precisamente por el parón obligatorio producto de esta cuarentena. Bueno, noticia prácticamente de las últimas 24 horas, el gobierno de Donald Trump Dios lo dijo ayer, y por supuesto eso tuvo repercusiones en las bolsas de valores a nivel internacional, que fue el parón hasta el día 30 de abril. Hasta el día 30 de abril se menciona que tiene que haber distanciamiento y confinación, o lo que se llama la cuarentena a nivel de todos los estados de la Unión Americana en este caso. Entonces obviamente eso hizo temblar a la bolsa de Shanghai y después a la bolsa de Japón, que es la Nikkei, pero hoy en la mañana que se veía prácticamente un desplome en la bolsa de valores en Estados Unidos. Llega la empresa Johnson & Johnson a decir que tiene prácticamente la vacuna ya lista. Entonces eso lo que hizo fue que revertió esa tendencia que podía estar, pero definitivamente tener a la potencia mundial, al consumidor más importante y al que mejor paga, prácticamente en un lockdown, se le dice, simplemente estando en stand-by 6 semanas, obviamente eso atenta con el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel internacional. Va a ser también un año complicado para Donald Trump, que es un año electoral, ya recordemos eso, en Estados Unidos. Y también no te puedo negar, Estados Unidos es el 52% de nuestra relación comercial para Costa Rica. Entonces todo lo que pasa en Estados Unidos también nos va a salpicar de una u otra manera si los turistas no vienen, si la inversión extranjera directa tampoco viene, y por supuesto nuestro destino de exportación que se llama Estados Unidos, si también tiene una desaceleración, también lo van a tener nuestras exportaciones. Por eso es que es tan importante y por eso empiezo explicando por el tema de los Estados Unidos. Osvaldo. Sí, Daniel, yo me suponía que la situación con la contracción de la economía norteamericana producto de esta pandemia evidentemente nos iba a afectar, querámoslo o no, sigue siendo un socio comercial para Costa Rica muy importante. Voy a empezar... Bueno, es el más importante, así Osvaldo, y como te decía, cualquier cosa que suceda hay que monitorearlo rápidamente y tenerlo muy, muy, muy cerca en eso. Así es. Daniel, voy a aprovechar para empezar a hacer algunos comentarios y consultas de nuestros estimables oyentes y personas que nos siguen en el Facebook Live. Por ejemplo, don Francisco Carrera dice, entonces, ¿por qué tanta improvisación y hasta populismo con el impuesto solidario? ¿Se aprovechan de una crisis para levantar imagen de este gobierno o de este mediocre gobierno? Ese es el comentario de él.
Ya te doy la palabra. Después dice doña Katia Rojas, buenas tardes, en mi caso tengo 2 chicos que estudian, yo cuidaba un adulto mayor y ya no lo cuido desde el miércoles pasado, o sea, ya no tengo trabajo. Yo calificaría, no tengo pareja desde hace 4 años, empecé a trabajar cuidando niños y un rato y medio cuidando a esta señora. Dice Adrián Quesada, la tasa pasiva viene bajando, los bancos no pierden y nunca van a perder, no está garantizado incluso la moratoria, el ahorro al principal está garantizado, los costos de gestión, dice administrativa, vamos a ver qué dice acá, caramba, es que es muy largo este comentario. Bueno, pero por ejemplo, esta señora que se quedó sin empleo, calificaría para este bono, ¿y cómo está el tema con los bancos, Daniel? Ok, hay 3 preguntas importantes. Una tiene un carácter, aunque deriva en la parte económica, tiene un carácter más político. Vos sabes que yo me distancio un poquito de eso, pero sí, claro, sí me parece que la alternativa del impuesto, y ya solamente decir impuesto, no me gusta, y muchísimo menos en una economía que está muy frágil en estos momentos. Entonces, la verdad que por ahí sí me parece, una opinión personal, no como experto en la política, pero sí me parece que es un poquito rayando en el populismo. Creo que hay una gran cantidad de medidas económicas, con muchísimo gusto las podemos comentar, discutir, etcétera, que se puede sacar el dinero por otros lados, hay muchos mecanismos más. Por el segundo punto que habla doña Katia Rojas, bueno, lo que le quiero decir a doña Katia es que esto es una situación mundial, esto no es una situación muy puntual de Costa Rica, muchísimo menos del cantón donde usted vive, es algo mundial. Daniel Suchar también ha tenido, he tenido la oportunidad lamentable de recibir los correos electrónicos donde me dicen se canceló tal conferencia, se canceló tal evento, claro, en el cual yo era también una persona que recibía ingresos por esas, por esas actividades, y lamentablemente estamos todos sumergidos en todo esto. Hoy en día sería irresponsable de mi parte decir quién puede calificar o no, porque el gobierno no ha dado, en este caso, ni la Asamblea Legislativa, ni el Poder Ejecutivo no ha dado cuáles son las características de aquellas personas que se vayan a pegar al bono, pero en realidad me voy a ir 2 pasos hacia atrás. No saben de dónde sacar la plata, entonces primero tienen que ver de dónde la van a sacar y luego van a tener que ver cuáles son las características. Lo lamentable de todo esto es que el momento es muy vulnerable, es muy volátil y es muy sensible toda la población a cualquier mensaje que se dé. Veamos que la semana pasada el ministro de Hacienda hasta tuvo que salir pidiendo perdón en su red social de Twitter, porque él está muy claro de que en estos momentos la gente está muy sensible. Cualquier cosa que se mencione de parte de un funcionario público al nivel de jerarquías, lamentablemente puede ser muy susceptible a las personas, y este caso es uno de ellos. Y para el señor Adrián Quesada, en el tema de la tasa básica pasiva, por supuesto, viene retrocediendo. También recordemos los esfuerzos que ha hecho el Banco Central en bajar la tasa de política monetaria para que se abaraten los costos. Eso se llama una tasa de política monetaria para incentivar el crédito a través de una política monetaria expansiva. Entonces, lo que tenemos que esperar es que esos créditos se vayan adecuando. Obviamente, la banca es un ente que existe y que obviamente tiene una intermediación en la cual recoge a través de tasa básica pasiva, coloca entre tasa activa, y esa es la ganancia de los bancos. Hoy lo que sí le puedo decir a don Adrián es que de los bancos en Centroamérica, y esto está totalmente público, los bancos costarricenses son los que menos utilidades porcentualmente tienen a través de toda la región de Centroamérica. Y bueno, yo sé que hay varias preguntas, ahora sí, Osvaldo, se han metido por acá, así que con mucho gusto que te voy escuchando. Muchísimas gracias, de verdad. Hay muchas personas que están consultando y mejor dejemos que sean ellos mismos. Bueno, las soluciones para trabajadores independientes, lo plantea don Alonso Herrera, similar lo que dice también doña Hazel Mendoza, que sabe de los profesionales independientes que nos vemos afectados, nos cobija ese apoyo económico o no. Salgamos de estos trabajadores independientes primero, Daniel. En la parte de trabajadores independientes, esa es una de las tareas que ha quedado pendientes, valga la redundancia, en todas las medidas económicas que se han mencionado, o las posibles medidas económicas que se han mencionado la semana pasada. Recordemos que han estado hablando sobre la caracterización del tema del IVA, de recoger el IVA, por el tema
de el agua y el tema de la luz. Recordemos que en la parte de la luz, si eso es una persona que factura más de 2.000 kilowatts hora, estarías pagando la mitad de la factura. Y en el tema del agua, que también me quedo debiendo mucho, solamente se le está dando una reconexión del agua, que obviamente es algo vital para el coronavirus y en este tipo de pandemias, que es el lavado de manos, aprovechando, digamos, la cuña en el tema de salud. Pero sí me queda todavía un poco qué va a pasar con la caja, o sea, a través de los trabajadores independientes, y también lo único que hemos visto es la flexibilización de algunos bancos, no tanto gubernamentales, sino también privados, a la hora de pagar créditos, ya sea tarjeta de crédito, ya sea créditos blandos o créditos inmobiliarios. Pero lo que sí está claro es que todavía van a seguir viniendo, o deben de seguir viniendo, muchísimas medidas. No son las que se pusieron la semana pasada como lo único que va a haber. Lo sabe muy bien el Ejecutivo, lo sabe muy bien el Legislativo, que esto se está moviendo al igual que la pandemia se está moviendo. Recordemos, Osvaldo, que en otros países ya pasaron por donde asustan, que es una expresión muy típico, ¿no? Eso quiere decir que ya han vivido estos picos, como puede ser Corea del Sur, como puede ser Japón y por supuesto China, y ellos han tomado tanto medidas antes de la crisis, durante la crisis y post-crisis. Entonces, yo creo que también es importante mandarle un saludo a todos los seguidores, diciéndole hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia. Yo sé que estamos muy ansiosos, pero todo va a ir fluyendo poco a poco. Yo esperaría que el gobierno, tanto al legislativo como ejecutivo, estén pensando en medidas ya de mediano y largo plazo de reactivación económica. Daniel, aquí hay consultas, sí, aquí hay una consulta de don Luis Gutiérrez Rodríguez, que habla con respecto al tema del compromiso con las pymes, pero yo aprovecho este tema de las pymes para consultarte con respecto al compromiso, digamos, de pymes, pero también de toda esa otra parte, de las empresas que tienen préstamos, de las personas que tienen préstamos, de esa flexibilidad que podrían presentar los bancos a la hora de estos cobros. En buena teoría, lo que hubo fue un decreto, ¿verdad? O un llamado, digamos, prácticamente una directriz, es como se llama realmente, a los bancos estatales, para que los créditos los diluyan y las personas puedan ir pagando, pero igual las personas que tienen cero ingresos, ¿cómo van a pagar esos créditos? Pero entonces hablemos primero de pymes y luego de créditos bancarios, Daniel. Bueno, primero vamos a entender de que lo que ha sucedido con el sector bancario es que primero digamos, su esfuerzo lo hizo en la banca gubernamental, obviamente apalancado en el gobierno, y la Asociación Bancaria Costarricense, que conjuntamente con el resto de los bancos que lo conforman, también se han apegado a muchas medidas. Hoy en día podemos decir que cada banco o cada entidad financiera tiene una modalidad, unas muy similares, otras diferentes, para que cada una de las personas que te están escuchando, que nos están viendo por Facebook Live, se acerquen, ya sea telefónicamente, vía correo electrónico, y bueno, si hay que ir a la sucursal, trate de no, pero por lo menos ir a preguntar por ahí. En el tema de las pymes, lo que han hecho es un tema, más que todo por el tema de alquileres, ¿no? Que si el alquiler no se tiene que pagar el impuesto de valor agregado, más no así una noticia falsa que ha corrido como pólvora, que la gente cree que no se va a pagar el alquiler. No, el alquiler corresponde al ingreso de otra persona, que ese tema todavía no se ha tocado hoy en día de forma concreta, digámoslo así. Pero sí lo que ha sucedido es que se le ha dado el oxígeno a todo el mundo, no a la pyme, sino a todo el mundo, para que el impuesto de valor agregado que está asociado a la parte comercial e industrial no se tenga que pagar en los próximos 3 meses, abril, mayo, junio. Esa es la ayuda que está sucediendo para el tema de las empresas, incluyendo las pymes en este caso. Doña Stephanie Espinosa, Daniel, nos pregunta, ¿y los alquileres? O sea, yo creo que con respecto a ese tema no se ha sido como muy explícito, ¿verdad? Es que lo que pasa, Osvaldo, es que nosotros en estos momentos estamos bombardeados de una gran cantidad de noticias y también somos muy vulnerables a lo que está sucediendo en otros países. Tratamos de creer de que una medida que está sucediendo en un país A
o un país B o un país C va a encajar perfectamente en Costa Rica. No, lamentablemente cada país tiene una ciudadanía, tiene una cultura y tiene unas finanzas públicas diferentes. Entonces, lamentablemente eso de los alquileres, en estos momentos sí, usted va a tener que pagar su alquiler, o sea, si su alquiler son $200, va a tener que pagarlo. Si el impuesto de valor agregado eran $26, esos $26 son los que no hay que pagarlos en los próximos 3 meses. Por ahora, vuelvo a repetir, para doña Stephanie, no, lamentablemente la parte de los alquileres sigue quedando igual, solo que en el tema del impuesto de valor agregado es el que tiene la moratoria o el oxígeno para hacerlo más fácil. Doña Marta y también don Edgar Mauricio Zúñiga y otras personas nos comentan algo muy similar. Daniel, estas medidas suenan muy bien para digamos, quienes tienen negocios, para quienes tienen una activación económica de alguna manera o relación económica con las entidades bancarias. Pero para la gente más vulnerable en este momento, Daniel, ¿cuál es el mensaje que ha dado el gobierno y si realmente esas ayudas llegarán? Yo, por ejemplo, les soy muy sincero, a mí me tocó ir a dar cobertura a la distribución de los paquetes de comida en los centros educativos. Y usted no sabe la ilusión con la que muchos padres y madres de familia se llevaron de esos centros educativos esos paquetes de comida, porque probablemente sean la comida de los próximos 8 o 15 días para esas familias y no tengan nada más. Entonces, las personas más vulnerables en este momento necesitan escuchar algo con respecto a este tema, Daniel. Bueno, te cuento, Osvaldo, es una situación bastante delicada lo que estamos viviendo en el planeta, no en Costa Rica. No es que estoy tapando el sol con un dedo, lo que quiero decirte es que la situación se replica de igual forma en un Salvador, en un Nicaragua, y bueno, y así sucesivamente. Si me voy para el sur, para el norte, bueno, así se está replicando y el nerviosismo sigue siendo reinante en todos los países. Ahora, es muy importante mantener la calma. Aquí no podemos hacer absolutamente más nada que poder lidiar con una educación financiera dentro de nuestros hogares. Si bien es cierto, hay que tener muy claro cuáles son nuestros gastos. En los próximos 2 meses tenemos que estar muy claros, no solamente cuáles son los gastos, sino cuáles son los que no vamos a tener que incurrir o cuáles vamos a tener que desechar en una lista de prioridades, y ver cómo hacer para poder estirar nuestros ahorros o los posibles ingresos que estén llegando. Obviamente esta es una explicación muy amplia. Yo sé que cada persona que nos está escuchando es una familia diferente o es una historia diferente, pero en el umbral, digamos, de todas las condiciones que pueden estar, lo que reina aquí es la educación financiera, estar tranquilos, tratar de no salir. Veamos también el vaso medio lleno de que hay cosas que no estamos incurriendo. Yo en otros espacios, incluso en el medio de comunicación en el que vos trabajás, también hemos dado algunas indicaciones, como si usted ya no está yendo al estadio de fútbol, esa plata por favor destínela a comida, o si de repente ya no está utilizando un servicio, destine eso para otro lado. O sea, empiece a priorizar muchísimas cosas. Vuelvo a repetir, cada familia es un mundo, pero en líneas generales lo que tenemos que hacer es agarrar papel y lápiz y tener a todo el mundo muy alineado. Muy alineado significa a tu núcleo familiar, a tus personas, vecinos, etcétera, para no estar incurriendo en gastos, puesto que estamos viviendo una época de gallina flaca, digámoslo así, para hacerlo metafóricamente hablando, pero sí está claro que tenemos que tener muy claro a dónde estamos. Ahora, ¿qué ha sucedido con la población en general? Sí, como lo dije yo en un video la semana pasada, me queda debiendo muchas medidas hacia los servicios básicos de agua, luz, teléfono, incluso la internet y también la canasta básica. Me hubiese gustado escuchar, y todavía estoy esperando a que los entes gubernamentales, legislativos y poder ejecutivo puedan dedicarse un poquito a lo que nosotros como ciudadanos necesitamos. Algunas benevolencias, hay otros países que han dado prácticamente amnistías de estos 5 rubros que te acabo de mencionar, para que dentro de los 3 meses que vienen ni se suba la canasta básica, ni se tenga que pagar el agua, ni la luz, ni el teléfono, ni la internet. Entonces, a mí me hubiese gustado o me encantaría también escuchar algunos avances en ese sentido. No voy a tapar el sol con un dedo. Sí he visto algunos bancos, por ejemplo, financieras, cooperativas, fondos de inversión. He visto una gran cantidad ahorita ya me llegaron algunas noticias de colegios, de universidades que también están dando
su brazo solidario para no perder ni dejar, obviamente, a toda la gente descubierta. Entonces, creo que el programa se nos puede ir diciendo puntualmente qué está sucediendo en cada una de las cosas, pero en líneas generales, Osvaldo, sí he visto algunos esfuerzos de parte de las empresas, pequeñas, medianas empresas. A los que nos siguen, por supuesto, pedirles por favor bajar, digamos, la ansiedad, porque eso es lo que nos está matando. Yo siempre he dicho que lo que nos tiene mal no es el coronavirus, es todo lo que nos sucede alrededor del coronavirus. Así es. Aquí hay un comentario muy interesante de doña Hazel Mendoza. Dice, en Puerto Rico están otorgando $1,200 por parte de Hacienda a toda persona que tribute. Y además, si es emprendedor, le dan un subsidio de 500 más, me imagino. Acá lo que están ofreciendo son créditos que no ayudan mucho en estos tiempos. Y ese replanteamiento de cuotas lo que hacen es acrecentar la deuda y asegurar a las instituciones bancarias, y entonces uno se cuestiona, ¿cuál es la ayuda? Claro, por supuesto, a doña Hazel le comento lo mismo que acabo de decir anteriormente. A veces nos cuesta reconocer, pero Costa Rica lamentablemente tiene un par de cartas que no son de presentación. Tiene un déficit fiscal por encima del 7%, tiene un desempleo del 12,4%, tiene morosidades por encima del 50%. O sea, no es el mismo país que puede ser Puerto Rico, puede ser Argentina o puede ser Chile. Lamentablemente, cuando vas a una fiesta hay diferentes ambientes y casualmente el ambiente que vive Costa Rica es mucho más hostil que lo que puede tener otros países. Por eso que lamentablemente no tengo una respuesta positiva para doña Hazel, porque exactamente es saber dónde estamos. Lamentablemente Costa Rica no vive su mejor momento y el coronavirus tampoco vino pidiendo permiso, ¿no? Simplemente él llegó y nos atacó y prácticamente nosotros tenemos que convivir. Yo creo fielmente que existen una gran cantidad de estrategias, tanto monetarias, política fiscal, hay una gran cantidad de entes que se están reuniendo, el CONACYF, la Bolsa Nacional de Valores, una gran cantidad de protagonistas que están tratando de sacar la tarea adelante. Recordemos que, Osvaldo, cuando tú tienes un problema de dinero, en realidad no es un problema, porque lo que falta es dinero. Entonces hay que buscar de dónde salir a financiarse y todo eso. Sí, aquí hay unas consultas con respecto, aquí está doña Lili VR, también, nuestra buena amiga Anfiolet Gamboa, y también doña Roxana Salazar. Esta duda, Daniel, digamos que trataré yo de aclararla porque no va tanto, digamos, con tu análisis. Es con respecto a los paquetes que están dando en los centros educativos. Recordemos que los comedores escolares contemplan el 100% de la población escolar, o sea, de la población de primaria. Y a estas personas o a estos estudiantes se les da la alimentación de manera completa. Por eso si una familia tiene 3, 4 o 2 estudiantes en escuela, cuando llegan a recibir estos paquetes les dan un paquete por estudiante. Es decir, esa familia tiene la ventaja de llevarse 2 paquetitos de esos con víveres. En colegios el tema sí cambia un poco. En colegios la disposición que ha tenido el gobierno es, y con respecto a comedores escolares, es que son solamente algunas personas las escogidas. Entonces, a esas personas escogidas por su situación económica y demás, es a las que se le estarían dando estos paquetes. No sé, creo que va a tener que haber un replanteamiento por parte de las autoridades si el presupuesto alcanza. Recordemos que se acaba de aprobar un presupuesto extraordinario de la Contraloría de 10,000 millones de colones, y si ese presupuesto alcanza para poder darle cobertura a todos los estudiantes y no solamente, por ejemplo, en colegio, ¿verdad? A todos los estudiantes de colegio y no solamente a los que están con este beneficio, creo que sería una gran oportunidad porque, Daniel, repetimos, hay personas que en este momento están con complicaciones hasta para llevar el sustento hacia sus hogares. Dice don Edgar Mauricio Zúñiga, dice que nuestro gobierno no está pensando en los vulnerables, en los necesitados, la gran paga de la cuenta de luz y del pequeño y ¿cómo es? Los grandes pagan, digamos, la mitad de luz y el pequeño que pague todo. Es un poco la expresión de don Edgar. Pero bueno, estas diferenciaciones va a ser difícil que se hagan, ¿verdad? También, o sea, no va a ser difícil, digo yo, no van a ser inmediatas, Daniel. Sí, por eso yo te decía, cuando estuve comentando el tema de la luz y el agua y el teléfono y el internet, me quedó debiendo, bueno,
me queda viendo hasta hoy lunes, ¿no? Porque puede ser mañana, martes, que cambie el panorama y si nos digan que hay que pagar la mitad. O sea, lo que sí está claro es que podemos solamente hablar de lo que tenemos ahora. Y estoy, digamos, también con el mismo sentimiento del seguidor internauta Edgar Mauricio Zúñiga, que viene a decir eso. Y bueno, hay una pregunta acá que nos están haciendo, te salto un momentito, Osvaldo, simplemente la voy a leer yo mismo. Claro. Dice, no pasa nada, dice doña Marta Sánchez, ¿qué pasará con los que despidan del trabajo hoy? Vean, la ley es muy clara, cualquier persona que tenga que rescindir el contrato, de que a la persona tienen que liquidarla. Que le tienen que pagar todo completo. Sí, correcto. O sea, acá esto no tiene nada que ver, o sea, si a usted tiene un código del trabajo, bueno, todos nosotros tenemos un código de trabajo en Costa Rica, y usted tiene que cumplir con el pago de su liquidación, que tiene hasta 30 días para poderlo hacer. Entonces, en este caso, habría que apegarse a lo que está diciendo el mismo código de trabajo. Yo sé que estamos viviendo un momento en el cual hay personas que están suspendiendo o cerrando algunos negocios para poderlos después abrir dentro de un par de meses, pero se han apegado a la ayuda que está diciendo la nueva ley publicada en la Gaceta el lunes pasado, que se permite hacer readecuaciones de contratos y etcétera. Pero si a usted simplemente le han rescindido el contrato, sencillamente porque le dijeron, señor o señora, usted hasta aquí llegó, a usted le tienen que pagar todo lo que le deben con base a lo que dice el Código de Trabajo en el país. Ok, así es. Daniel, tenemos que hacer una pausa, es chiquititititita, dura pocos segundos, simplemente para que hagamos un pequeño cambio y ya regresamos con más consultas sobre este tema. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján, en San José, de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. Esto es Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Y esta tarde de lunes, ya último lunes del mes de marzo, 30 de marzo, estamos conversando con Daniel Zúchar, una persona a la que usted sabemos que ha escuchado en varios medios de comunicación, siempre analizando temas relacionados con la economía, con las finanzas, no solo en Costa Rica, sino en todo, de cómo se dan en el resto del mundo también. Daniel, aquí hay una consulta interesante de don Samuel Sevilla y dice que si podríamos explicar un poco en qué consistía lo del impuesto solidario. Listo, vean. Vamos a explicar lo que consistía, y vuelvo a decir consistía porque en estos momentos ni es ley, ni es proyecto, ni es absolutamente nada. Correcto. El tema es que el gobierno ha planteado dar un subsidio de 200,000 colones, casualmente fue lo primero que me preguntó Osvaldo al principio de este programa, y yo mismo le había comentado que si bien es cierto, es un esfuerzo importante y me parece algo genial y que se aplauda, lamentablemente decir eso sin saber de dónde va a salir la plata es la parte que se puede considerar un poquito más débil en todo esto. Entonces, cuando empezaron a barajearse algunas de las alternativas, se habló de colocarle un tributo aproximadamente del 5% o del 10%, ahí empezaron a debatirse también de las personas que ganaban por encima de 500,000 colones. Luego salió desmintiendo Carlos Alvarado que no era 500,000 y que después de una larga jornada de trabajo decidieron que iban a llevar esa propuesta a 1.100.000 colones o el que ganara más de 1.100.000 colones. Entonces, obviamente, el impuesto solidario ha quedado como una propuesta que está en el ambiente. Personalmente no la veo viable, personalmente no la veo que sea justa en estos momentos para poderlo colocar en un país que lo que menos quiere hablar es de impuestos, que lo que quiere buscar es tratar de ver cómo salva su familia, sus núcleos, sus vecinos. Entonces yo creo que en este caso prácticamente se va a ahogar
esta propuesta del impuesto solidario. Sí, Daniel, bueno, nosotros tengo que comentarte que nosotros tenemos dichosamente seguidores, bueno, Radio Fides y también este programa Actualidad 506 tiene seguidores en toda Centroamérica y hay personas que incluso a veces comentan situaciones particulares en sus países también, así que para los que están sintonizando en este momento les mandamos un afectuoso saludo. Tenemos también algunos proyectos que esperamos puedan llegar a nivel centroamericano y concretarlos muy pronto. Aprovecho, ¿sí? Osvaldo, ya que me estás comentando sobre la segmentación de tus seguidores, un fuerte abrazo al pueblo nicaragüense que en estos momentos está entrando en esta etapa. Es el último país de Centroamérica de reportar casos de coronavirus, entonces que por favor se cuiden muchísimo y que vayan viendo lo que está sucediendo tanto en Panamá como en Costa Rica y por supuesto Triángulo Norte. Claro, sí, lamentablemente ahí las autoridades están permitiendo algunas cosas, Daniel, que lo sorprenden a uno. Nos llegaron unas informaciones de organizaciones de festivales de verano, ese tipo de cosas que sabemos que van a afectar, pero bueno, ya eso está... Lamentablemente, sí. Como se dice, todo cae por su propio peso, Osvaldo, y mira cómo este fin de semana Andrés Manuel López Obrador, que también hace un par de semanas estaba jactándose de fiestas y todo eso, líder mexicano, tuvo que hacer una transmisión en vivo pidiéndole a la gente que no saliera porque ya se dio cuenta que México no es, no es inmune a todo lo que está sucediendo. Correcto. Nos llegó una consulta por otro medio, Daniel, con respecto al tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, al pago de lo que corresponde por planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ese tema, ¿cómo se está manejando en medio de la crisis? En este caso, la Caja Costarricense de Seguro Social ha emitido 3 decretos prácticamente. El primero fue bajar la base mínima contributiva, que baja de 294.000 a 73.600. Eso quiere decir que si antes tenías que hacer tu cálculo con base a 294, ya puedes estar pagando con base a 73.600. Esto es para muchísima gente que tiene algún tipo de empleado o colaboradores y pueda pagarles con base a medio tiempo laborado o un cuarto de tiempo laborado sin tener que forzarse a pagar mucho más para la caja. Entonces eso le va a dar oxígeno. Y por otro lado, son 2 medidas administrativas. Uno, que no van a suspender a nadie ni van a cobrar moratorias, y también que están pidiéndole por favor que de aquí al 30 de junio la gente se pueda formalizar sin ningún tipo de penalización. Las últimas 2 son más de carácter administrativo. La primera, como te acabo de mencionar, Osvaldo, es netamente para darle un oxígeno a las empresas que tienen colaboradores ganando por debajo de estos montos salariales. Pero bueno, entonces la Caja sí ha hecho algunos ajustes que se pueden considerar importantes en medio de la crisis, Daniel. Claro, por supuesto, es que de hecho hay muchas aristas. El Banco Central, Hacienda lo hizo, la Caja, el INSS también lo ha hecho, los bancos gubernamentales, los bancos privados. Por eso te decía en el corte anterior, Osvaldo, de que existen muchos esfuerzos hoy en día. No es que estamos abandonados, al contrario. Veo que hay algunos esfuerzos que son muy buenos, hay otros esfuerzos que me quedan debiendo, digámoslo así, pero no lo digo de mala manera, lo digo porque tenía la expectativa de algo más. Pero también no puedo tapar el sol con un dedo, o sea, no puedo dejar de aplaudir los esfuerzos que están haciendo una gran cantidad de personas. Te cuento que antes nos habían preguntado sobre el tema de alquileres, y yo conozco gente que me ha contactado en los últimos 10 días y que ha llegado a acuerdos tan sencillos como con el inquilino de pagar la mitad, o el mismo inquilino le dice al arrendante, le dice, mira, dame para pagar la mitad, por lo menos. Entonces, creo que hoy en día estamos todos muy de acuerdo en que estamos viviendo una situación generalizada de desaceleración y todo el mundo está dando su brazo solidario. Entonces no lo veo como algo tan negativo, más que hay que esperar o hay que seguir impulsando medidas para dar una vuelta a la tortilla y generar confianza y credibilidad en el país. Daniel, nosotros quisiéramos tener, ¿verdad? Digo yo, nosotros como medio de comunicación, usted como experto, analista, uno quisiera tener solamente buenas noticias y solamente respuestas claras y contundentes para las personas. Lamentablemente, bueno, lo que estamos tratando de hacer es tratar de canalizar la información lo más llana posible, lo más entendible posible, para que todos caigamos en esta realidad. Como bien lo decía Daniel desde el inicio, las medidas
se tendrán que ir cambiando también, tendrán que ir mejorándose o modificando, porque va a ser muy difícil que la situación o que la crisis del país se sostenga con base en medidas que se calculan, digamos, para un mes o para 2 meses. Y si esto se extiende más, y si se extiende más, o sea, en fin, hay que tener esos cuidados. Algo, Osvaldo, que muchas personas han tardado en reconocer, y es que esto no es algo estático, esto es algo dinámico. Posiblemente nosotros estemos conversando hoy y dentro de 15 días volvamos a estar analizando esto y tengamos un panorama totalmente diferente, posiblemente más agravante o posiblemente mucho más benefactorio. Te cuento, hoy en la mañana, Osvaldo, la empresa Johnson & Johnson, no estoy haciendo publicidad, simplemente estoy contando la noticia, hizo una firma importantísima con el gobierno de los Estados Unidos porque ya están muy cerca de la vacuna, cosa que hace ni siquiera 12 horas atrás se tenía conocimiento, y eso obviamente le cambia el panorama al planeta entero. Claro, así es, eso es muy importante. Aquí hay una conversación entre don Samuel Sevilla y doña Geisel Mendoza con respecto al retiro del FCL. Bueno, el retiro del FCL sí es un tema que cada vez que se cumple el quinquenio, usted tiene todo el derecho de hacer el retiro de ese dinero, o bien puede ahorrarlo. O sea, en ese sentido, digamos, eso no ha cambiado con respecto a las entidades bancarias. El tema del ROP, ese sí, ¿verdad? El tema del ROP, que ese es el que se dice que si se podría en este momento pagar como una forma de paliar la crisis para algunas personas. Vean, lo que pasa es que los fondos de capitalización, los fondos de pensiones, todo lo que son fondos, en realidad no es un dinero que está líquido, o sea, no es el dinero que lo tiene el banco. En realidad esos dineros están invertidos en otros lados, y para poder agarrar los dineros nuevamente en la magnitud que están pensando, o sea, los movimientos que tienen que suceder son prácticamente catastróficos para el país. Segundo, llevan tiempo, y tercero, le levantaría un nivel de incertidumbre aún más a una población que empezaría a demandar, prácticamente a tener un apetito por el ROP o por el FCL, que en realidad no estamos en capacidad, a poder afrontar. Y digo no estamos porque es todos los bancos, todos los fondos, toda la financiera, estamos hablando de toda una estructura completa. Por eso es que el FCL tiene una repetición quinquenal, a menos que usted sea rescindido de su contrato, y en la parte de pensiones, obviamente, eso lo que hace es poder mantener una estructura, que en este caso es la gente que se está pensionando y todo lo que estamos aportando a este tipo de pensiones. Pero si nosotros queremos retirar todo esto, no es un cajero automático que uno llega a poner la tarjeta de crédito y mañana le sale, y ahí mismito le sale la plata. No, todavía pasarían muchísimas cosas antes de poder tener eso. Máxime que el fondo de pensiones, por supuesto, estaría muy frágil, y no es el momento también de ponerle fragilidad a nuestras pensiones, que al final es la tuya, la mía y la de todos nuestros seguidores. Así es. Daniel, quisiera retomar un tema que usted tocó desde el puro inicio, y es el tema de esta ayuda, de este subsidio para las personas que están como más vulnerables, ¿verdad? Que se definió, es cierto, que hay unos montos, que son 200,000 colones, en fin. Se tiene como una estructura, pero quisiera retomar esa parte. ¿Ocupamos o necesitamos que las autoridades nos digan de dónde va a salir ese dinero? Es urgente. Es que, Osvaldo, acá es muy fácil decir algo, es muy fácil prometer, es muy fácil decir voy a crear empleo, voy a pagarte 500,000 colones, yo puedo decir lo que quiera, he hecho, el papel lo aguanta todo, pero en realidad usted tiene que estar dispuesto a argumentar de dónde va a salir esa estrategia para poder sostener eso por lo menos en los próximos 3 meses. Hoy en día hemos visto una gran cantidad de analistas, compañeros de Arena, en mi caso, que hemos propuesto, que se han dado propuestas muy sólidas para poder conseguir ese dinero, inclusive. Y de hecho también entró el tema del impuesto solidario, pero lo que me pareció en este caso muy débil o muy frágil fue haber lanzado una noticia sin tener todo el argumento o esa noticia mucho más robusta, y eso es lo que más me preocupa. Hoy la gente no está pensando en cómo, la gente lo único que está pensando es cuándo me van a dar los 200,000. Claro. Y esa es la ansiedad que va a estar reinando en estos momentos, y que si de aquí al lunes que viene, que empieza la Semana Santa, no tenemos esa respuesta, todavía vamos a tener una población muchísimo más
con mayor incertidumbre, claro, llena de preocupaciones, puesto que se va a apalancar en algo que alguien dijo. Por eso te decía en el corte pasado, la importancia de la comunicación de los jerarcas del país, porque cualquier cosa que ellos digan en estos momentos donde la población está muy vulnerable y muy sensible, es algo que prácticamente la gente lo va a esperar prácticamente como una ley. Imagínense ahorita aquellas personas que están quedando desempleadas o que están siendo suspendidas, que le acaban de decir, hey, te voy a dar 200,000, hoy están desesperadas porque necesitan, ¿dónde están los 200,000? claro. Entonces ahí es donde tenemos que cuidarnos muchísimo a la hora, o bueno, el mensaje que les damos nosotros como analistas es que se cuide la gente cuando antes que lo vayan a decir, piensen primero lo que van a decir. Así es. Daniel, ya nos quedan muy pocos minutos, pero no quiero dejar pasar esta consulta de Jaime Corea. Dice que si pudiera explicar qué son fondos de inversión y en qué es lo que se invierten. Bueno, esa pregunta, Jaime, obviamente es una pregunta muy amplia, sí. Pero en realidad es una persona o es un ente, obviamente jurídico, que está totalmente registrado acá en Costa Rica, le reporta ya sea a la SUGEVAL o a la SUGEF, dependiendo de cuáles son las entidades o la naturaleza de la entidad. Esa persona lo que hace es recolectar plata en un fondo, exactamente, y ese fondo lo pone a producir, eso se llama un fondo de inversión. A usted le prometen una tasa de interés, eso quiere decir una tasa de retorno, y obviamente él como fondo va a tener también una ganancia. Entonces, digamos que a usted le prometen 10%, él lo coloca al 12%, entonces ese 2% es la ganancia del fondo y el 10% se lo devuelve a usted. Entonces, pero eso más o menos es lo que sucede a nivel internacional, así funcionan los mercados de capitales y mercados de valores a nivel planetario. Daniel, un minuto para que hagas un comentario final. De verdad muy agradecido por tu tiempo. Sabemos que pues pese a todo sos una persona que busca muchos medios, incluso no solo costarricenses, y te agradecemos de verdad por todo este rato entregado a nuestros radioescuchas. Al contrario, Osvaldo, muchísimas gracias por la invitación, una invitación que Osvaldo me dijo de una vez, se lo digo ayer domingo, y le dije sin titubear, aquí estoy y aquí voy a estar con usted con muchísimo gusto. Vean, voy a tomar medio minuto y medio minuto. El medio minuto de finanzas es, señores, tomen papel y lápiz, por favor, pronostiquen los gastos, hagan la prioridad en su casa, en sus núcleos familiares, de cómo van a hacer sus gastos, qué es lo que están viendo, qué es lo que vislumbran para los próximos 2-3 meses, y recuerden muy bien de cómo son sus ahorros o cómo son los ingresos, si es que los van a tener, y tratar de cubrir poco a poco. Si hay alguna alternativa de beneficio que le está dando alguna financiera, con muchísimo gusto tome la decisión de tocar la puerta para ver, y recordemos siempre que no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista, así que tranquilo, no hay ningún problema, que después de la tormenta viene la calma. Pero exactamente ese es el otro medio minuto que me quiero tomar, Osvaldo, medio minuto de que si estamos en medio de la tormenta, debemos saber qué es lo que tenemos que hacer en la tormenta, y bueno, distanciamiento social, tratar de utilizar las herramientas tecnológicas, por supuesto el tema del lavado de manos, el tema del alcohol en gel. Todo eso es muy importante hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez. Y si usted es una persona que no tiene que salir, quédense en casa. Muchísimos de nosotros tenemos que a veces estar de un lado para el otro por cuestiones de trabajo, también nos lo preguntaron, pero si tiene la posibilidad de quedarse en casa o quedarse en una oficina, como estoy yo ahorita, tranquilo, trate de utilizar todos los medios posibles para no perder esa comunicación, ni con sus clientes, ni con sus seres queridos. Osvaldo, muchísimas gracias. A vos, Daniel, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. A todos ustedes, siempre quisiéramos que los programas fueran más extensos y poder responder todas las consultas y tenerles, como siempre, respuestas solamente positivas, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo en el país. Está primero la salud. No haríamos nada con tener los 100,000 colones si enfermamos o si algún familiar nuestro enferma de este mal o alguna persona se afecta. Así que lo más importante, resguardemos primero nuestra salud y después sabremos salir adelante como país. Yo sé que sí. Muy buenas tardes a todos, de verdad, gracias por acompañarnos. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.